Hola, sean ustedes bienvenidos a esta especial entrevista. Mi nombre es Leobardo Peña. Quienes han seguido la difusión de nuestro canal desde el año 2019, hemos dado seguimiento a la información del conocimiento del linaje de la serpiente jaguar. Hemos realizado entrevistas y diversas cápsulas con nuestro invitado de hoy. Así que doy la bienvenida a Jesús Fabián Ortiz Olivera, Olintecutli, Justiacame, Secoatzin. Gracias, Jesús, por tu presencia. Muchas gracias, Leobardo, por esta entrevista muy interesante. Y bueno, sin más, damos continuidad a uno de los temas que considero cada vez la sociedad mexicana debe de estar mayormente enterada, no solo porque es parte de nuestra identidad cultural, como es el conocimiento ancestral olmeca, sino por la parte de la preparación espiritual, y me refiero a el desarrollo de la conciencia por medio de las enseñanzas y práctica de la Toyantecayot, conocida en tiempos modernos como Toltequidad o Toltecayot, nombre que se fue castellanizando y deformando de su original etimología ancestral. Para las personas que recién se van familiarizando con el tema y quienes van conociendo a nuestro invitado, Jesús Fabián Ortiz es originario de Minatitlán, Veracruz, lugar donde se funda la antigua y mítica capital tolteca toyanteca, la Huehuetlalpayan, ciudad de la serpiente jaguar. Jesús es heredero del conocimiento filosófico de la cultura olmeca. A partir de 1985 inicia su camino iniciático, entrando en contacto con el mundo secreto y silencioso del Consejo Supremo Olmeca, integrado por el abuelo Chaneque de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a quien podemos reconocer en los textos literarios del escritor don Antonio Velasco Piña, como el guardián olmeca que aparece en el libro Regina, 2 de octubre no se olvida. Asimismo, de los abuelos don Rolando Solís Galloso, de Tres Zapotes, Veracruz, don Félix Ramírez, de San Lorenzo Tenochtitlan, igualmente en Veracruz, don Rafael Rueda de León, del Cerro de Tortuguero, Tabasco. Todos ellos grandes guardianes de la Toyantecayot, quienes a partir del año 2000 abren la consigna del resguardo del Fuego Nuevo de Chicabán, luego de ser custodiado en secreto por el linaje de varias generaciones. En 2006 se realiza la primera ceremonia pública del encendido del Fuego Nuevo de Chicabán en la antigua y mítica capital de la Huehuetlalpayan. Jesús, nuevamente bienvenido. Cuéntanos, por favor, cuál es el significado y antecedentes de esta histórica e importante ceremonia del Fuego Nuevo de Chicabán. Claro, muchas gracias, Leobardo. Ante todo, pues tenemos que irnos a recorrer un poquito la historia, ¿no? Dice que un pueblo que olvida su historia, pues no tiene identidad, ¿no? Y tenemos que ir empatando esta parte porque estamos hablando de ciclos, pero no ciclos cortos, estamos hablando de ciclos que empiezan de 1 año, 4 años, 13 años, amarro de 4, de 13, 52 años, y de ahí nos vamos a ciclos más grandes, ¿no? Como son 520, 1040, 5200 hasta 26,000 años, ¿no? Que es la parte importante que estamos ahorita llegando a esta parte de cierre de ese ciclo de precisión de equinoccios, ¿no? O año sideral o año trópico que se conoce, ¿no? De este bamboleo que hace la Tierra y que consta precisamente de este gran ciclo cósmico en relación con otros sistemas planetarios, porque solamente el conocimiento no solamente venía en esta parte de potencializar el espíritu de ese ser que te habita, ¿no? Desarrollarlo a través de técnicas, a través de enseñanzas, a través de un pensamiento filosófico iniciático que existió y que fue plasmado en simbología a través de piedras, ¿sí? Desde el origen olmeca. Entonces, lógicamente tenemos que irnos un poquito a la historia de dónde empieza esta connotación del ser humano
que busca ese elemento del fuego, el fuego que transmuta, el fuego generador, el fuego de vida, ¿no? Y la primera impresión cuando tenemos algo de fuego, pues se viene a sentir ese calorcito, sentir, nuestra mente lo interpreta en tiempos modernos en un concepto que ahorita llamamos energía, que antiguamente el concepto, como pensaban nuestros abuelos, le llamaban coat. O sea, coat es ese elemento energético, ¿sí? Que tiene un nivel de frecuencia, ¿sí? Que se mueve en una amplitud y genera una onda electromagnética, un campo electromagnético en ese contexto, ¿no? de tener ese calor, ese fuego. Y esto nos empata esencialmente en la cultura, porque el ser humano cuando abre y empieza estas preguntas de quién soy, ¿sí? O sea, en los cantares de mexicanos viene toda esta filosofía de preguntarnos la existencia, ¿no? Pero cuando tú ves el universo, lo primero que ves en el día es una fuente de energía representada por el sol. De ahí, en esta parte del sol, nace precisamente en el Anáhuac y en otras culturas ahora sí, a través de la humanidad, el culto solar. Entonces tenemos la asociación del fuego con el culto solar. Y entonces desde ahí empezamos a estudiar el movimiento del sol con respecto a la Tierra y esa parte en la noche oscura donde también tenemos otro astro, ¿sí? Este astro es la luna, que también esa luna, esa connotación de este otro elemento, que sería muy interesante hablar después, donde la luna tiene que ver con ese bamboleo de un elemento pues muy importante en la Tierra que es el agua. ¿Sí? Entonces, la luna influencia ese movimiento que genera la vida, que gesta la regeneración. Por eso la importancia de lo que ahorita llamamos Tlaloc, o sea, el elemento agua. Y aquí ya tenemos dos elementos, el fuego, representado por el culto del sol, Tonatio, y el agua, representado por la abuela luna, Toshri, ¿sí? O sea, fuego y agua, estos dos elementos que también tiene una connotación simbólica en lo que nosotros le llamamos el arte de la tlachinoli. Ujú. Sí me gustaría, bueno, presentar pues unas láminas para ir entrándonos en este tema importante de, de, de cómo desde épocas antiguas viene esta cosmovisión, porque es una cosmogénesis en relación al fuego creador. O sea, cómo se crea el hombre. Decían, cómo se crea la primera montaña en el ser humano. ¿Sí? Y este elemento tiene que ver con el maíz, que tiene que ver con el agua. O sea, germina el grado de maíz con elemento agua. Y eso forma lo que llamamos la primera creación en el ser humano o la primera montaña. Bueno, mientras nos pones esta serie de láminas, me gustaría preguntarte, Jesús, eh, ¿qué es lo que significa Chicabán en lo que nos vas proyectando estas imágenes para que las personas que están iniciando eh, pues esta introducción dentro del fuego nuevo de Chicabán, esa palabra nos atrae mucho? ¿Qué significa? Claro. Chicabán significa la memoria antigua de nuestros ancestros. Entonces, en el 2008, cuando hicimos la primera ceremonia en la parte del Mayab, hubo una connotación especial porque el fuego en altas horas de la noche se convirtió completamente en color azul. Un color azul que tuvimos la oportunidad de que llegó una fotógrafa al último momento y tomó
esa evidencia donde cómo se fue convirtiendo en una fogata completa de color azul. Entonces, el azul es, decían don Bartolomé Pornagual, que es el abuelo, es un chilambalán moderno, ahorita de épocas modernas, que pertenece al Consejo Supremo Maya. Sí, él está y radica en Espita, Yucatán. Entonces, al momento de presenciar ese fuego, él en la mañana consagraron las cenizas, porque hay una connotación muy especial, dice, cuando se manifiesta el color azul, ¿sí? Es donde se está manifestando la divinidad, o sea, hay una esencia pura, hay una esencia de una energía pura que se manifiesta a través del color azul, ¿sí? Entonces él dice, ahí están nuestros ancestros, vienen, bajan nuestros ancestros, porque pues, al hacer los cantos, al hacer los rezos, pues estamos convocando esas energías ancestrales de nuestros ancestros, ¿no? De aquellos que en su momento estuvieron, abrieron camino y ya partieron, pero su energía, su connotación está ahí. Entonces, Chicabán es la memoria antigua de nuestros ancestros. Y esa memoria también la podemos activar dentro de nosotros. O sea, activamos esa memoria oculta de nuestro ADN. O sea, que en otras connotaciones pues le llaman pues el ADN crístico, ¿no? O sea, con otras filosofías herméticas, ¿no? Hay algo que quería sumar antes de que nos proyectes estas láminas, porque es interesante. Cuando haces mención acerca de las memorias antiguas, las memorias de nuestros ancestros, hay algo muy particular que la ciencia ha estado mostrando, y es precisamente el aura de nuestro planeta, el planeta Tierra. Sabemos que el centro de la Tierra, el centro es hierro-níquel, es un gran centro de fuego, pero el planeta es 75% de agua. Tenemos el agua, el fuego. Y es curioso que han detectado precisamente la ciencia cómo se ve el aura del planeta, y es un aura azul, precisamente como estás comentando, eh, ese azul tan especial que se muestra también en el fuego, cuando hemos asistido precisamente a las ceremonias. Es un fuego muy especial, no es cualquier azul, ¿no? Pero es precisamente cómo se ve el aura del planeta azul. Eso querrá decir que son las memorias del propio planeta, porque el agua guarda memorias, el fuego guarda memorias, y el aura del planeta se ve azul. Fíjate que hay una foto, a ver si te la comparto, donde estamos haciendo la ceremonia en Chicuco, precisamente la ceremonia del Fuego Nuevo de Chicabán en Chicuco, y se ve como una columna azul, una columna azul, desciende sobre el fuego. Mm. A una columna azul desciende, se ve claramente la columna azul. Pues claro, o sea esa es la conexión que hay, porque de ahí se empieza a develar de una manera de praxis todo un conocimiento. O sea, si yo te contara las experiencias que he tenido en las noches de los encendidos de fuego, porque dice, y está documentado por Diego de Landa, que ahorita vamos a hablar, o sea, toda esta fiesta, este nombre de Chicabán no es un nombre moderno, es un nombre que ya, o sea, existía desde la época de Secaltopinzi y Quetzalcóatl, porque esta fiesta se rescató en la época de Secatopince y Quetzalcóatl y se restauró en el Mayat, donde se hacían muchos señoríos, ¿sí? De diferentes lugares, de Balán, de Maní y de otros señoríos como se alrededor, o sea, hacían peregrinajes, ¿sí? 5 días antes, ¿sí? Y iban peregrinando y llegaban a la ciudad de Chichén Itzá. Ahí es donde está documentado por Diego de Landa, donde se hacía esta festividad, que tanto en el altiplano como en el Mayat, pues eran fiestas de veintenas. O sea, ya estaban, o sea, cada veintena ya estaba ciertas fiestas. Y en estas fiestas de Chicabán tocan el mes Shul, ¿sí? Que casualmente es en el mes de noviembre.
de acuerdo a la epigrafía maya. Y bueno, o sea, la connotación en el altiplano, pues tiene también que ver con la alineación de las Pléyades. Pero esta fuerza azul también lo comentan los wixárikas, ¿no? O sea, cuando ellos hablan del venado azul, ¿sí? O sea, cuando se presenta el venadito azul, o sea, y el venadito azul tiene sus cuernos, o sea, esos cuernos es esa conexión que hay hacia el universo, ¿me entiendes? Donde baja toda esa información, porque ¿quién baja? Baja Kukulcán, o sea, baja la energía del Padre, desciende toda la parte ancestral de conocimiento y nosotros podemos conectarnos, es como si nos conectáramos al Internet, ¿no? O sea, podemos o sea, conectarnos a esa fuente, ¿sí? Y esa fuente depende cómo estás en la limpieza de tu vasija, entre menos masacote tengas y vibres más sutil, pues tienes mayor conexión, hay menos interferencias, ¿no? De poderte conectar. Por eso hay que hacer todo un trabajo de limpieza de tu energía vital, que es COAT, pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero cuando tú ya estás en esa parte, o sea, la información fluye, o sea, te muestran, o sea, los maestros, esta parte que le llamamos modernamente los sacerdotes, o sea, estos admin o estos hombres de conocimiento ancestrales de otras épocas se manifiestan para llevarte, decirte y enseñarte. Y te empiezan a enseñar muchas cosas, pero es porque bajó esa energía azul. Muy bien, pues damos entrada a tu presentación para que nos muestres este interesante tema. Ok, vamos a compartirlo. Tenemos que empezar a ver de épocas muy, muy antiguas los nombres, porque los nombres han cambiado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una connotación desde la parte maya de esta celebración, que antes hay registros desde el Batún 13, del 4 Ajag 8 Cuncún, que en diferentes ciudades mayas, vamos a ver cuáles, hay referencia arqueológica, se habla de una celebración ya del encendido del fuego, ¿sí? Esta celebración, claro, en épocas mayas se le conocía como el fogón de las tres piedras. El nombre maya era Ko, esta celebración. Y aquí empieza a empatar con la estela de Tortuguero, que tiene una fecha de terminación de los 13 batunes, que es el 4 Ajao 3 Canquín, ¿sí? Y en la parte ya palencana, el fuego de este dios creador, ya empezamos a hablar de un fuego nuevo, se llamaba Ha Kan Kun, o sea, era el nombre y está la parte de los grifos, lo vamos a ver, o sea, vamos a ver, porque mucho hemos visto de la epitagrafía o de los grifos en el altiplano, del sentido del fuego nuevo, pero en el altiplano, desde la cultura, mucha información es de la parte mixteca, ¿sí? Que se recuperaron ciertos amostri, o bueno, llamados códices, pero no colonial, o códices de esa época, y bueno, y nos llega esa parte, ¿no? Y la fecha muy importante que rescatan los abuelos mexicas es la fecha antes de la llegada de los abuelos españoles, que es 1507, ¿sí? Pero bueno, haremos un viaje en el tiempo para ir viendo dónde empieza esta parte de cosmovisión, ¿sí? Y esta parte de esta cosmovisión la tenemos, o sea, donde ellos le llamaban el lugar del nuevo fogón, ¿sí? Esto que tú ves aquí es una estela, o sea, de piedra olmeca, localizada en el estado de Guerrero, donde aquí está la cosmovisión principal y primordial que está asociada con el tema del fuego. O sea, tú puedes ver en la parte inferior tres rueditas, tres ruedas, y esas tres ruedas es significativo de esos tres fogones, porque aquí tiene que ver un concepto de la creación.
¿En qué sentido? De las tres fuerzas primarias que crean el universo. O sea, desde Son época, trinos. sí, la parte trino que ahorita conocemos, o sea, esa parte trina, ¿sí? Que ya en la parte mexica llamamos Ometeot, divina, dual, Trinidad. Y aquí hay un concepto que hay que entender, dual, porque sí, hay un concepto de la materia que es dual. O sea, Ujú. la materia, la parte tangible, el tonal, y la parte intangible, que le llamamos energía, del nahual. Por eso es dual. Pero cuando esas dos energías se cruzan, o sea, ahí viene esa parte de una tercera fuerza. Entonces, el universo está creado por tres fuerzas y ese concepto ya se sabía desde la parte olmeca, donde tenemos que tener lo que ahorita llamamos Ome Sigual, o sea, el sagrado femenino, Ome Tecutli, o sea, el sagrado masculino, y cuando estas dos fuerzas, que cada una tiene un concepto dual, cada una tiene un concepto dual, pero cuando se cruzan, forman ese concepto trino. Entonces, desde aquí se sientan las bases de la creación para crear el concepto de la montaña sagrada. Esta parte que ves aquí, este grifo, es la montaña sagrada. Y ese grifo está representado por esta parte de tu rostro. O sea, esta parte de tu rostro, si tú te ves aquí, esta parte de tu rostro con la barba, ¿sí? Representa la parte de ese grifo, esta parte aquí, ¿sí? O sea, esta parte Ujú. es esta parte de acá. Entonces tenemos que estas tres piedras se manifiesta la creación del fogón. Y la fecha de referencia tenemos 4 Ajau, 8 Cuncún. O sea, estas tres piedras se unieron para formar la primera montaña de ese árbol cósmico de creación que tenemos. Estamos hablando de la creación del cósmico, pero también estamos hablando de nuestra propia creación individual para poder desarrollar esa potencia del espíritu. De ahí venimos con el concepto, también es un concepto de un arquetipo filosófico del grano de maíz, donde tenemos 4 granos de maíz que representan precisamente los puntos cardinales, o sea, pues estamos en un sistema tridimensional, cartesiano, donde tenemos una referencia de orientación de puntos cardinales, ¿sí? Y en el centro está la quinta fuerza, o sea, está ya la planta de maíz, aquí la puedes ver. En el centro está la planta ya de maíz, pero sí, fíjate, pero esta planta de maíz sigue conservando el concepto trino, o sea, las tres fuerzas que ahí que se gestan, ¿no? Y después de estas tres fuerzas, si tú subes, viene y sumas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fíjate, 13. ¿Sí? O sea, esto que está acá, que tiene la cruz de Olmeca, o se fue desarrollando el concepto, mucho de este pensamiento filosófico fue heredado o fue enseñado en esta diversidad pluricultural que tenemos en México, porque hay que entender que en México somos una nación pluricultural, ¿sí? O sea, Ujú. donde hay diferentes usos y costumbres de diferentes pueblos, y entonces esta parte cosmogónica, esta parte de esta creación de ese nuevo fuego, de las tres piedras del fogón, se fue permeando desde hace 6.000, yo podría decir más de 12.000 años antes, ¿no? Porque hay un seguimiento astronómico, calendárico, de esta cuenta de 26.000 años, ¿no? De la precisión de los equinoccios, ¿no? Entonces, aquí tienes un fundamento que te están diciendo que este 13, esta simbología del 13, está refiriéndose a esa parte que la parte, ahora sí, mexica le llaman los 13 cielos, o sea, el Omeyocan, ¿sí? O sea, Ujú. porque, o sea, ahorita ya con la física cuántica empezamos a entender que tenemos un universo multidimensional,
un universo que se mueve en diferentes espacios-tiempos, donde se desdobla como si fuera una cebolla, ¿sí? En diferentes, Capas de cebolla. y claro, en diferentes capas de cebollas, donde se desdobla en diferentes realidades de espacios-tiempos, ¿sí? Donde la realidad central es en la tercera dimensión, o sea, la tercera dimensión es el puente de esas realidades hacia arriba, que serían 13, o hacia abajo, que serían 9, cuando nos referimos a, porque también hay 9 realidades de espacio-tiempo hacia abajo, que colegialmente le llamamos el Mictlán, ¿sí? Que colegialmente le llamamos precisamente el Xibalba, ¿sí? O el inframundo. Entonces, si tú sumas 9 más 13, te dan 22. Y hay una estela en el Museo de Antropología que ya hemos hablado, que tiene 22 cuentas, ¿sí? ¿Cierto? Esas 22 cuentas, que es el linaje del sacerdote de la serpiente jaguar, te habla de todo un trabajo iniciático que hay que hacer, o sea, todo un ciclo iniciático, donde primero tienes que descender a esas dimensiones densas, porque el grano de maíz, cuando es sembrado en la tierra con esas fuerzas oscuras, que son necesarias para que pueda surgir, abrirse el campo y después ascender en esas 13 dimensiones. Ya. Entonces, desde ahí, de ese concepto, pues tenemos esta parte de estos libros que afortunadamente mucha de la sabiduría olmeca que estaba enterrada. Cuando llegan los españoles, pues sí, destruyeron todo lo que estaba afuera, ¿no? Y lo que afuera en su momento, pues era la civilización maya, que ya estaba también, y la civilización pues de la náhuatl, en este caso por los abuelos mexicas, y llegaron a destruir todo, ¿no? O sea, destruyeron templos, destruyeron códices, o sea, mucha información. Precisamente Diego de Landa, en el último bastión de resistencia de la ciudad de Maní, pues destruye toda la sabiduría maya de referencia, ¿no? Pero la sabiduría olmeca estaba en silencio, enterrada en lo más profundo de la tierra, esperando el momento propicio para poder otra vez emerger. Y eso, pues se vino a pasar en los años 50, en los años 70, en los años 80, con el descubrimiento de la primera cabeza olmeca, que eso fue entre Zapotes, Veracruz. Entonces, aquí tenemos, si tú puedes ver, tenemos este concepto de esta hacha ceremonial, donde tú puedes ver cómo hay una olmeca que porta la antorcha, o sea, el fuego, ¿sí? Hablando de 2000, 3000 años, ¿no? Y también puedes ver otra hacha donde también lleva ese fuego que aporta, ¿no? Y en la parte superior de la cabeza de olmeca se puede ver que tiene ese concepto del maíz en 3. Aquí están 3. Este concepto del maíz en 3. Y se puede apreciar que surge una serpiente, pero en realidad son 2 serpientes que surgen. Pero como está se ve una. En esta estela tú puedes ver cómo el olmeca lleva el fuego. O sea, el fuego aquí, a esta altura, o sea, lo lleva en su mano derecha, aquí lo estoy señalando con el cursor, que es el fuego interior, es el Hacia fuego, el corazón. claro, es el fuego representado en ese concepto trino, porque en el corazón se gestan 3 fuegos. O sea, hay que divinizar esos 3 fuegos en nuestro corazón. Es todo un trabajo iniciático que hay que hacer, ¿no? O sea, pero cuando llevas ya el fuego en el corazón es porque ya lograste esas 3 energías que están dentro de ti, equilibrarlas, armonizarlas y llevarlas a que se crucen dentro de tu corazón, que es lo que llamamos el fuego sagrado, o sea, el fuego sagrado dentro de ti, ¿sí? Y puedes ver otra parte olmeca, donde también tiene aquí a la altura del corazón, no también el fuego, ¿no? Y hay monumentos en la parte de Guerrero, donde tú puedes ver el olmeca que tiene 2 fuegos. Y esto es muy importante saber, porque dentro de nosotros, por eso es un concepto dual. Se habla de divina, dual,
¿sí? Divina dual, Trinidad, porque es dual, porque nosotros, cada quien, hombre y mujer, tenemos dos energías, que desde la época olmeca hay la referencia de la energía masculina, representada por la serpiente preciosa de Quetzal, y están en los murales de Cacastra, ¿sí? Y Ujú. energía femenina, representada por el elemento agua, representada por esa serpiente preciosa de agua, que es la serpiente jaguar. ¿Sí? Entonces son esas dos energías que hay dentro de nosotros mismos, que en otras tradiciones, vamos a referirnos para tener un poquito de idea, en la parte hermética de la parte hindú, hablamos de la energía de Ida y Pigala, o sea, esas dos energías, Ida y Pigala, que cuando se cruzan forman una tercera energía llamada Chushuma, ¿sí? Aquí, esta energía, cuando se cruza, es llamada Ometeot, ¿sí? Entonces, tú puedes ver cómo sigue nuevamente el concepto del círculo en la cruz, ¿sí? Y las tres hojas, o sea, tres hojas de maíz. Nuevamente, el concepto trino siempre está manifestado, ¿sí? Y, lógicamente, los cuatro granos de maíz que representan precisamente las cuatro direcciones del espacio-tiempo en que nos movemos. Entonces, fíjate, en la parte griega Ujú. se hablaba del Prometeo, ¿no? Prometeo, ¿cierto? Sí, claro, del Prometeo griego, ¿no? Pero, ¿qué crees? Pues ya había un Prometeo olmeca, pues, o sea, estamos hablando de 3.000, 4.000 más 2.000 años modernos, estamos hablando de 5.000, 6.000 años, Mucho más atrás. yo pongo lo mínimo, ¿no? Pero, pues antes que Hombre, existieran los griegos y que nos hablaran de su filosofía a través de Platón, a través de Sócrates, pues también aquí en la parte olmeca habían grandes maestros, grandes anahuacas, grandes hombres de conocimiento, que se le conoce como grandes nahuales, ¿sí? No ese concepto que nos metió la parte española de los abuelos españoles, de que el nahual es aquel animal, hombre que se convierte en perro, ¿no? En un animal, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, eso ya fue una distorsión de creencias en la parte castellana, ¿no? De nuestros abuelos, los españoles, ¿no? Pero no, o sea, el nahual era un hombre de conocimiento, que sabía trabajar ese fuego interno, ese fuego interior. Sabía cómo limpiar su energía vital, limpiar su vasija, limpiar su poposhkomi, ¿sí? Que de por cierto ya hicimos una réplica del poposhkomi del Museo de sí, Antropología. ya la vi. O sea, quedó genial, ¿no? Porque pues Genial, genial. ahí está, o sea, nos han dejado el conocimiento en estelas, en piedras, a la vista de todos. O sea, dando esta parte, tres piedras de fogón desde épocas olmecas. Aquí está la evidencia arqueológica. Y siguiendo con la evidencia arqueológica, pues bueno, tenemos en Guerrero está el templo de los señores de Jaguar, ¿sí? Donde toda la parte del Teocalli tiene que ver con la orientación de la salida del sol, ¿sí? Cómo hay ese tránsito del sol en el movimiento de los marcadores, porque así nace la cuenta calendárica desde de la época olmeca, ¿no? Entonces, ahorita voy a poner un video de esta parte en lo que nos hablan de, pues hace 1500 años ya había un grifo de 10 flor de la cuenta calendárica, ¿no? Entonces, aquí como tú puedes ver, de los abuelos, y algo que ha ido evolucionando, que ahorita le llamamos el fuego viejo, y Ujú. le ponemos nombre como huehueteot, ¿sí? O sea, este señor viejo, pues bueno, aquí te estoy mostrando esta referencia de un abuelo olmeca, donde tú puedes ver que tiene una lagartija, ¿sí? Una lagartija. Esta lagartija que está entre su mano y
su pie en postura, vamos a decir, de pie cruzado, o más conocida por la parte hindú de flor de loto, ¿sí? Podemos ver esa lagartija. En la parte olmeca, la lagartija era la parte simbólica del fuego, de esta parte del fuego, ¿me entiendes? Y si tú te vas a una referencia en otras latitudes, de otras culturas, la voy a mencionar como la druida, ¿sí? Las salamandras. Exactamente, eh, correcto. O sea, en otras culturas antiguas como los druidas, estamos hablando que la lagartija son las salamandras y las salamandras están asociadas con el fuego. O sea, su elemental es el fuego. O sea, ese concepto de las salamandras del fuego, pues aquí estaba también representado en el arte olmeca con este abuelo olmeca, ¿no? O sea, tú puedes ver, ahí está, esta es una escultura muy importante, muy antigua. Tú puedes ver que también tiene su brazalete, tiene alcanzas a ver aquí en esta ujú, parte, ujú. señalando su brazalete, ¿sí? Y la figura característica de la parte trapezoide que tiene la boca, que después hablaremos, donde se cruzan las dos serpientes, aquí en este punto. O sea, esta parte de las dos serpientes, que también está ese concepto muy antiguo de lo que los abuelos mexicas llaman cuatlicue, pero esto está en el Museo de la Venta, en un altar, donde se cruzan dos serpientes y forman una sola serpiente. Es decir, que la iconografía de los labios, porque muchas veces dicen que eran de origen africano, pero es una simbología de las dos serpientes o de la montaña sagrada. Claro, ya toda esta parte de aquí hasta acá abajo, ya te forma el grifo de la montaña. Y ese es muy importante porque, bueno, hay arqueólogos que saben y que están metidos a estudiar esta parte de los grifos y saben que esta parte pues, es precisamente lo que significa la montaña, ¿no? Y lo vemos en ciertos grifos o de la parte ya mexica, ¿no? Y bueno, esa es la parte olmeca, fíjate cómo vamos evolucionando, ¿sí? Porque hay una evolución en cuanto a la parte simbólica. Acuérdate que nuestra mente o el inconsciente necesita de simbología, o sea, ese arte simbólico, ese arte persuasivo, ¿sí? De caracteres y simbología para que nuestra mente pueda empezar a interpretar la realidad o las realidades. Por ejemplo, aquí esta foto que en su momento la pudiste compartir y también yo empecé, dije, mira, porque andaba buscando, o sea, esta representación de ese huehueteo que ahorita conocemos en la parte mexica, pero en la parte maya. O sea, ¿cuál es la representación en la parte maya? Pues mira, pues casualmente el color rojo, pues el fuego siempre es rojo por naturaleza, o sea, todo rojo. Y su nombre en la parte maya de este abuelo, puedes ver, o sea, los rostros, los dientes, ya no tiene los dientes, es un abuelo, es un anciano, ¿sí? Su nombre es Kinish Ajau Kawil. Kinish Ajau Kawil, o sea, no se llamaba Gobeteo. Gobeteo es la parte ahorita mexica, ¿no? Pero con los mayas, este señor del señor del fuego o el señor del sol, o sea, está asociado, ya vimos que el fuego está asociado al culto solar, ¿sí? Eh, pues llevaba este nombre, ¿no? O sea, es el nombre más de referencia que podemos tener en la parte maya, porque en la parte olmeca, pues definitivamente no podemos tener un nombre, pues estamos hablando más de 12,000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, no hay una referencia en nombre de cómo se llamaba en la parte olmeca, pero sí en la parte maya que viene avanzando en los diferentes años, ya tenemos una referencia de un nombre, o sea, Kinish Ahau Kawil, o sea, el Señor del Fuego. Y si tú puedes ver en la parte de aquí central, ¿sí? En esta parte central, podemos ver aquí ya la leyenda que tienen los wixárikas de un animalito muy especial, ¿no? Que es el tracuach. Y volvemos otra vez al famoso Prometeo griego, ¿no? Y volvemos otra vez al famoso Prometeo olmeca, ¿no? O sea, que lleva la antorcha, o sea, aquel que roba el fuego de la creación, que los griegos le llaman
Prometeo le roba el fuego a los dioses, ¿no? Para traérselos a los hombres, ¿no? Para que pues, evolucionen y establezcan una civilización, ¿no? O sea, pero fíjate, o sea, este concepto de robar el fuego a la creación, al universo, ¿no? O sea, de generar un fuego, ¿sí? Por decirlo así, también está representado por este animal, ¿no? El tracuache. Donde el tracuache, pues es el que pues, le roba el fuego a través de su colita, por eso la cola tiene, ¿no? Roba el Se le incendia. fuego y lleva el fuego, ¿no? Pero si tú ves los rasgos, ¿sí? O sea, yo estuve analizando muy, o sea, esta parte de aquí, pues sobre todo por la parte de larga que tiene el hocico, que está muy pronunciada la parte larga, y la parte cuando abre así, o sea, honestamente es un tracuache. Sí, o sea, ahí está, y está parado, tiene sus patitas, o sea, está parado en una parte importante, trascendente, que tiene que ver donde está el asiento vital, o sea, en el hueso sacro, en lo que es la pelvis, en la parte, Ujú. la toyantecayo es la primera mariposa, o sea, formamos una mariposa en nuestra pelvis, ahí está nuestro fuego sagrado oculto, o sea, ahí radica lo que se llama la Tezcacóatl, esa oportunidad de robarle ese fuego, o sea, de encender ese fuego. O sea, nosotros decimos Y es robar. la parte del área, es la parte del área sexual, esa área. Sí, claro, bueno, exactamente, o sea, tiene que ver con nuestros órganos creadores, tiene que ver con la simiente de maíz, porque la simiente de maíz es la que gesta la vida cuando se fecunda, entre Omesigua y Ometecutli. O sea, ese es el fuego que hay que robar. O sea, esa es la alegoría del tracuache. Cuando tú le robas ese fuego, ¿sí? A esa densidad de tu mazacote y la empiezas a trabajar para cada vez hacerla más sutil. Claro, aquí hay todo un proceso que tiene que ver con bajar a la profundidad del Mitlan y sentar el basamento del monstruo de la tierra. O sea, esto tiene que ver con todo un trabajo iniciático que modernamente se le llama la psiquis. O sea, trabajar con tu mente, ¿sí? Trabajar con tus emociones, tus sentimientos, porque aquí vamos a empezar a trabajar con algo que modernamente le llamamos conducta. Decían los abuelos, Ujú, ujú. y nos dicen, y hay referencias, una de las referencias dice, tienes que ser impecable. Y todo el mundo habla de ser impecable. Sí, papá, tienes que ser impecable, pero la impecabilidad está asociado con que seas responsable. No puedes ser impecable si no eres responsable, máster. O sea, tienes que empezar a ser responsable porque la responsabilidad te lleva a otro pasito que se llama disciplina. Y la Ujú. disciplina en el hacer, entonces empiezas a llevar a eso que le llaman ser congruente, que tus acciones son congruentes con lo que hablas, con lo que dices, con lo que llevas. Entonces, ahí entonces ya se empieza a destilar lo que se llama, y que algunos escritores han dicho, y se ha escrito, ha habido libros por ahí, de algunos autores, que dice, ser impecable, sí, ser impecable, pero para ser impecable primero tienes que ser responsable. Y es lo que nos muestra precisamente esta imagen, cómo desde esta parte de la parte sacra es como se empieza a limpiar, ¿no? Lo que nos has manifestado también en algunas otras cápsulas, precisamente la vasija, para ir subiendo esa energía sutil, que es lo que nos muestras en esta lámina. Claro, eso es robar el fuego, ¿cómo se llama? Ese es el tracuache, o también en la parte ya tolteca está asociado con el coyote. O sea, el Ujú. coyote tiene mucho que ver también con la parte del fuego. Entonces, fíjate cómo se va evolucionando, o sea, en estos conceptos de la simbología de ciertos animales. La parte olmeca estamos hablando de la lagartija.
asociado y casualmente está sentado pues en la parte, o sea, en la parte de la pelvis, en la parte, tú la ves, está la lagartija sentada en esa parte, ¿me entiendes? La voy a regresar, ¿sí? ¿Ves cómo la lagartija, aquí en esta parte, fíjate, está sentada, o sea, la cola, si tú ves la cola, ¿dónde está? Y ves cómo está sentada en esa parte sacra, en esa parte de la simiente, en esa parte donde está nuestra energía vital, en esta parte que se dice es el poposhkomi, o sea, el poposhkomi es la vasija que humea. Humea, ¿qué humea? Pues esa energía vital, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría poner, ¿cómo se llama? Un video que tiene que ver con el templo del jaguar, donde nos se van explicando cómo en Guerrero, que es Olmeca, cómo está asociado este movimiento del sol, ya hablamos que el sol está asociado con el fuego, y cómo tiene que ver con los movimientos de este movimiento de estos marcadores naturales de los abuelos, y cómo ya desde ahí empezamos a hablar de la cuenta calendárica, mencionada por esta arqueóloga de 10 Flor. Del lado este sale el sol, sale por el pico del ave. En la tarde, cuando empieza a ocultarse el sol, los rayos del sol entran por el orificio que van a ser las fauces del jaguar. Las deidades utilizan al sol como pelota y siguen el juego, ¿sí? Es esa eterna lucha entre uno y otro, entre unas y otras deidades, y el equilibrio. ¿Cómo se manifiesta ese pensamiento cosmogónico olmeca? Aquí, con todas estas cosas. Y en el centro, esas dos construcciones, de hecho, representan o simbolizan un juego de pelota. Un juego de pelota cerrado. Y ahorita vamos a ver con las deidades. Tienen, es decir, en una de sus advocaciones son jugadores de pelota, pero divinos. Tienen las manoplas y tienen las coderas. Una de las funciones de las esculturas, es decir, es el registro del paso del sol. Sí. No solamente formar la cruz de San Andrés y el quinto punto en el centro que va a ser es decir, el quinto punto es lo que forma el quincunce, es el centro del universo. Pero aquí en este caso no solamente era eso, ¿no? Es decir, la cosa de la proyección de las sombras para formar la cruz de San Andrés, es registro del paso del sol para el cómputo del tiempo. Aquí tenemos quizá el numeral más antiguo, es decir, representado en una de las esculturas. Es una flor, aquí está el centro, aquí está un pétalo, aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro. Si quieren, tóquenlo. Una barra y otra barra, ¿sí? Este es el numeral. Está en la escultura 2. ¿Para qué querían registro del sol? Para computarizar el tiempo, no solamente para ver si va a haber buenas lluvias, si va a haber buena cosecha, es decir, como lo manejaron lo que nosotros le llamamos los sacerdotes, ¿no? La gente que tenía el conocimiento, que obviamente tenían que ser los olmecas. Pero todo lo que encontramos en Teopan, entre 1000 y 600 antes de Cristo, es olmeca. Pues como acaban de ver en este video de la parte olmeca de este lugar enigmático del Templo de los Jaguares, aquí en Guerrero, ¿sí?
como explicaba la arqueóloga, toda esta evidencia de documentar, ¿no? O sea, este astro solar, ¿no? O sea, este emblema del fuego, y cómo tenemos las estelas marcadas en las cuatro esquinas, ¿no? Que portan este fuego, este doble fuego, ¿no? Y esta concepción calendárica que viene desde épocas muy antiguas. Estamos hablando de esta parte calendárica que está marcada, y lo comenta la arqueóloga, o sea, 10 flor. Sí, ahí está la evidencia calendárica. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, ¿no? De esta zona arqueológica, más la época moderna, pues casi estás hablando de 3000, ¿no? Porque sabemos que la parte olmeca es mucho, mucho más antigua de una manera extraoficial, ¿no? Pero bueno, toda esta parte y lo que vamos a continuar es por qué estamos haciendo este antecedente histórico. Mucho tiene que ver con esto del concepto de Chicabán. O sea, debemos recuperar nuestra memoria ancestral como pueblo y como nación. ¿Por qué? Porque en épocas modernas vivimos un borrón de esa memoria. O sea, cuando llegan los abuelos españoles a borrar, o más bien, lo quiero decir de otra manera, ¿no? Para no suene un poquito, este, pues quemaron, ¿no? Porque la verdad quemaron toda la sabiduría ancestral que existía desde la época de los abuelos, mexicas, ¿sí? Había toda esta parte de esta sabiduría ancestral. Y este concepto ancestral que también fue borrado desde la época de los mayas, con Diego de Landa, ¿no? O sea, posteriormente, lógicamente se perdió esa contabilidad calendárica de estas fiestas de veintena, porque había no solamente la fiesta del Fuego Nuevo, había diferentes fiestas que se hacían de acuerdo a la parte calendárica agrícola, de acuerdo a la parte también calendárica civil, a la parte calendárica, ¿cómo se llama?, del año sideral, y todos estos amarres de tiempo cronológico, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de recuperar esa memoria antigua, o sea, que nuevamente podamos ver que este conocimiento es mucho más antiguo, anterior a la época mexica, pasa por los pueblos, por ejemplo, de los purépechas. Los purépechas también tienen, y actualmente están celebrando precisamente el Fuego Nuevo, ¿no? Y lo llevan de comunidad en comunidad. O sea, tuve la oportunidad 2 años porque me invitaron a ir al Fuego Nuevo de Purépecha. Precisamente ellos lo hacen en el mes de abril, ellos lo hacen porque llevan su cuenta agrícola, ¿sí? Y su cuenta civil. Entonces, entre el mes de abril hace su festividad del Fuego Nuevo, de acuerdo a su cuenta calendárica, y es una festividad donde hacen una peregrinación, se pasa la comparsa, se pasa este fuego, y esa es la parte, ¿no? O sea, también en la época zapoteca, también se hacía este encendido del Fuego Nuevo. Es más, están los códices que tenemos ahorita que casi no se dice, pero, o sea, muchos investigadores lo dicen que son mexicas, pero realmente no son códices mexicas, son códices zapotecas, mixtecos. O sea, la calendárica mixteca ahí está, ¿no? Y que llega a nuestra época, ¿no? Y recordemos que esta parte, para las personas que están viendo el video, la parte del núcleo olmeca va desde la parte de Veracruz, la parte de Oaxaca, la parte central, que es el área de Morelos, va precisamente esta zona de Oaxaca que acabas de mencionar, y va para el Pacífico, que es la zona de Guerrero, Claro. ¿no? Así es. Entonces, pues toda esta influencia que hubo, pues era esa potencia del espíritu de portar y recuperar esta parte del emblema del fuego. Porque no solamente hacer una ceremonia de fuego hacia el exterior, o sea, es volver a tomar los fundamentos filosóficos
de poder desarrollar la potencia del espíritu a través de ese fuego interior que está alojado en el ser humano. O sea, no hay que perderlo de vista. O sea, ese fuego sagrado que llevas dentro de ti para poder desarrollar esa presencia de aquel ser que te habita. ¿Quién ve a través de tus ojos? ¿A quién está dentro de ti? O sea, ¿quién piensa? ¿Quién analiza? O sea, esa parte más sutil de esa belleza que en cierta manera en el pensamiento filosófico le llamaban el Hecat, Quetzalcóatl, o sea, el soplo divino, ese soplo divino cuando están esas dos fuerzas, o sea, la materia, no debemos recordar que la materia es una energía lumínica, condensada, que vibra y lo que llamamos precisamente la energía nahuálica o intangible. Pero cuando estos dos conceptos de energía, porque ambos son energías, se cruzan, entonces se gesta ese aspecto de vida, ese aspecto de ese aliento divino que gesta la vida. O sea, sin ese aliento divino, eso no tiene esencia, no tiene vida, ¿no? Que otras escuelas filosóficas, pues es el soplo divino que gesta que en un momento dado algo tenga conciencia de sí mismo, ¿sí? Entonces, son fuerzas de una divina trinidad, de un concepto que dices, bueno, cómo debe ser dual y cómo debe ser trino? Entonces, esta parte de esta enseñanza precisamente es recuperar esa memoria antigua. Por eso estamos haciendo este análisis, este antecedente de la historia, porque se ha perdido esa parte, la voy a decir de una manera moderna, mística. Porque no es nomás de encender el fuego por encender el fuego. O sea, vamos a hacer una ceremonia, vamos a encenderla y nos vamos al cerro de Iztapalapa o nos vamos al cerro fulano. O sea, no es de hacer ceremonias de fuego por fuego. O sea, porque la verdad, como te decía anteriormente, o sea, cuando desciende esa energía azul, o sea, lo vas a ver en una fotografía. O sea, de eso pasó en Chicuco. Desciende, o sea, esa columna azul. O sea, esa es la conexión divina de ese soplo, ¿no? Y los que logran conectarse a esa, vamos a decir, Wi-Fi de internet, ¿no? Colectivo, o algunos le quieren llamar archivos akáshicos, ¿no? O sea, porque hay una información colectiva, ¿no? O sea, hay un tejido energético colectivo, ¿no? Entonces es cuando puedes bajar ese conocimiento por tu propia praxis, o sea, por tu propia vía de comunicación. Hay algo muy importante que en este inicio de esta plática y todo lo que nos estás compartiendo a través de este material, acabas de mencionar algo muy importante y esa es una gran reflexión precisamente de este material valioso que nos estás compartiendo, porque no es una ceremonia solamente, es decir, creo que tenemos que resignificar la parte de la ritualística, ¿no? O sea, no solamente es el acto de la forma, sino es el acto de esa parte más sutil, ¿no? Porque es una preparación. Es decir, lo que se ve externo de una ceremonia, primero se hace de una forma interna. Es una preparación humana espiritual, corporal espiritual, pero que conlleva una profundidad y una metodología que, como mencionas, es práctica, es la praxis, pero tiene todo un fundamento. Y esta es la base que nos estás mostrando el día de hoy. No, y está la referencia de esta parte, tanto Diego de Landa como Sagún dicen que había 5 días previos de preparación. Y te decía, la preparación consistía en ayunos, consistía en dejar de comer ciertas cosas como sales o ciertos alimentos, porque era lo voy a decir de un tema, pues, de una palabra colegial, era una comunión.
había una comunicación. O sea, ibas a hacer una comunicación de tu aspecto tuyo divino, o sea, tú en tu teo, en ese árbol sagrado, que tú también tienes esa divinidad, con las fuerzas divinas que tiene el universo. O sea, no hay que perder de vista que hay dos fuerzas Ujú. importantes. Primero, y a veces como que no lo entendemos, o sea, están las fuerzas telúricas, ¿sí? De la madre tierra, que Magnéticas. es esa concepción de, de Coatlicue o Tonantzin-Tlali, ¿no? En un concepto de esa energía telúrica que asciende, ¿sí? Donde el ser humano puede divinizar con un trabajo de autoconocimiento psicológico de tus psíquicos, puedes divinizar esa energía como primer paso, ¿no? Y después viene esa energía de conexión que desciende del cosmos, o sea, que los mayas le llamaban Kukulcán. Por eso, Mm. esta preparación de 5 días de la fiesta de Chicabán, todo los señoríos de diferentes estados, porque eran ciudades-estados, ¿sí? Iban a Chichén Itzá. ¿Por qué? Porque en Chichén Itzá precisamente está el tema de Kukulcán, o sea, la serpiente que desciende, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar esta parte también de alineaciones cósmicas, de eventos cósmicos, de esas energías que interactúan en el cosmos. Y cuando hay un referente de alineaciones, como es el mes de mayo de las Pléyades, con otros astros, ¿sí?, involucrados, que descienden, entonces esto tiene un valor más trascendente, porque si tú logras tener un buen nivel energético de tu energía vital, o sea, de tu vasija, de tu poposhkomi, puedes conectarte con esas fuerzas universales y puedes bajar información. No solamente bajar información que está ahí en la red, sino que la parte de estos abuelos ancestrales se manifiestan. Y a través de los sueños o en sueños, empiezas a recibir los mensajes y te empiezan a llevar en otras dimensiones, porque ya hablamos que están estos 13 cielos de lo Sí, sí. ¿sí? Estas partes de la cebolla, te empiezan a llevar a que conozcas otros espacios, tiempos en cuanto a conocimiento. Entonces, ahí es donde, lo voy a decir en una palabra colegial, ahí es donde realmente está el maná de la sabiduría. O sea, no la parte ahorita que conocemos intelectual, donde entra el razonamiento y le preguntamos a Google, y entonces, Ujú. y a través de Google le preguntábamos a Google todo, y hay ahorita la inteligencia artificial que se basa de mucha información en la red, que te da un razonamiento de logaritmo lógico, o sea, pero ahí no, ahí lo único que estás alimentando es tu intelecto, tu razón, o sea, información, pero no está esa parte, lo voy a llamar mística, esa Ujú. parte intangible, donde tú puedas palpar, o sea, tú puedas vivir esas realidades de la enseñanza del abuelo fuego, porque realmente esas conexiones que descienden y se manifiestan cuando tú estás haciendo tu canto en la noche de la velación, estás cantando, estás en profunda meditación, estás con tu rezo, pidiéndole esa manifestación. O sea, se manifiesta, se desdobla el espacio-tiempo, es el rombo de las realidades, de las ventanas, de las últimas posibilidades del Troquenahuaque, se manifiesta y tú puedes vivir la experiencia. Entonces, nuestros pueblos sabían que era esta celebración, tanto en el altiplano, documentada por Sagún, y en la parte del Maya, documentada por Diego de Landa, había una comunión, una comunicación, que se establecía un puente, ¿sí?, de contacto con esas otras realidades. Muchas personas que escuchan
y te escuchan precisamente a través de esta difusión, se preguntarán, ¿esto realmente lo podemos hacer cualquier persona? Porque la referencia siempre le hemos tenido de ese trabajo iniciático, pues de aquel abuelo Zacatltopilzin Quetzalcóatl. Y cuando estamos hablando de ceremonias, de prácticas, de iniciación, también esto me recuerda mucho la parte telúrica, que es ese trabajo que hizo el abuelo Quetzalcóatl en el Chicuco, y después tiene que hacer ese viaje al Mayab para integrar esas energías cósmicas. Pero la pregunta es, y poniéndome en esa parte de las personas que están viendo este video, ¿cualquier persona puede entrar en este camino para poder crear esas condiciones y poder incorporar esas memorias? La respuesta es sí. Sí, porque ahí está el mundo de posibilidades, ahí está la conexión. Claro, o sea, te voy a poner el ejemplo, es como un turista que va a una zona arqueológica, puedes ir de dos maneras. Como turista, y vas y ves y todo, y recorres y no pasó nada, ¿no? O sea, o ya con un ojo más clínico, más abierto desde el corazón, o sea, vas a una zona arqueológica, pero ya no como turista, sino con esa parte de conectarte con esa sabiduría ancestral en piedras, en monumentos, con la misma energía del lugar. Entonces, o sea, todo depende de tu intención, o sea, ¿qué quieres? O sea, la respuesta es sí, o sea, cualquiera puede hacer la ceremonia. Es más, la invitación es que de aquí al 2027 se haga esta ceremonia. Por ejemplo, ahorita en el 2023, la sede donde vamos a hacer la ceremonia va a ser en Tlilapan, Veracruz, cerca del municipio de Orizaba, Veracruz. O sea, ahí tenemos a dos abuelas custodias, que es un lugar paradisiático, es un lugar de la Sierra de Zongolica, donde todavía se habla en náhuatl reverencial en las comunidades. O sea, el náhuatl, o sea, vamos a decir que le llaman clásico, ¿no? O sea, pero el clásico reverencial, ¿sí? En esas comunidades de Zongolica, ¿no? Y estas dos abuelas, la abuela Mayra Arroyo y la abuela Lulú Luque, pues van a ser las anfitrionas de este evento para esta sede 2027, que casualmente ahorita en los días 22 y 23 de julio vamos a estar entregando en custodia el pebetero que ha estado caminando del 2006 hasta la fecha, y el bastón precisamente de fuego nuevo, ¿no? O en otras tradiciones también le podemos llamar el báculo, ¿no? El báculo, o sea, de este fuego nuevo, ¿no? Esta invitación, bueno, porque ya se refiere a una invitación al Fuego Nuevo en noviembre, ¿no? Es cuando se realiza, pero hay un previo para la próxima semana, ya estamos a puertas, 22 y 23 de julio. ¿A este evento es abierto? Y puede participar cualquier persona, lo estamos haciendo en un lugar holístico, aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, muy bonito de por cierto, donde pues también pues hay un poquito de las comunidades, hay cuartos, todo, pues hay todo el espacio para poder hacer esta ceremonia. Más aparte vamos a tener la praxis de autoconocimiento de ese trabajo de preparación, ¿no? Te decía, o sea, antes eran 5 días previos que se preparaban para poder tener esa comunión o esa comunicación con esas fuerzas divinales. Lo que pasa, ¿sabes qué, Leobardo? Es que estamos muy distraídos. O sea, hemos perdido esa conexión desde que llegaron los abuelos españoles. Y bueno, también desde que llegaron los abuelos mexicas, también fueron muy traviesos, hicieron ciertas reformas políticas y culturales y filosóficas, donde en cierta manera hicieron un bisturí y quitaron mucho conocimiento de la toltequidad o de la toyantecayo que viene de la época olmeca, para legitimizar que ellos eran los herederos de ese conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí, porque tú puedes ver
vamos a hablar de la serpiente jaguar. Ujú. Esta serpiente jaguar, que es el aspecto del agua, que es ese aspecto del señor dual, que por cierto, hablamos hace rato de la parte del venadito, ¿no? Que tiene los cuernos, ¿no? Esta serpiente es algo típico porque, en primer lugar, tiene las patas de jaguar. O sea, una serpiente que tiene patas, y son las patas de un jaguar con sus garras de jaguar. Y otra cosa típica o atípica es los cuernos. O sea, tiene los cuernos de venado. Y esos cuernos de venado, volvemos al tema, es la conexión con el astro solar, con el padre solar. Por eso se le conoce como el mensajero, ¿sí? O sea, sería el mensajero, ¿no? O sea, de este conocimiento. Entonces, cuando los mexicas llegan y a través de este famoso personaje Tracaele, hace su reforma política y cultural y también su reforma del pensamiento religioso, ahora sí, el pensamiento filosófico, que modernamente le podemos llamar religión, religare, ¿no? Que significa unir, Ujú. es un concepto moderno para tener la idea. Lo que hace es elimina todo el concepto que tiene que ver con la parte de lo sagrado femenino, o sea, la Ujú. serpiente jaguar, la elimina. Es más, él se autoproclama y toma la figura de Cihualcóatl. Igual, sí. Él dice, yo soy una Cihualcóatl. Claro, había una intención del poder tras del poder, de que el poder nomás siguiera una línea en la pirámide y que cayera ese poder en un solo individuo, ¿no? Porque Ujú. antes la gobernanza era, y lo puedes ver en la parte maya, en la parte zapoteca, mixteca, en la parte purépecha, era de dos. La gobernanza era de una mujer y de un varón. Es el balance. Ujú. Claro, ¿no? El balance, el equilibrio, o sea, esas dos fuerzas que son opuestos complementarios, que se complementan, ¿sí? Pero están a las dos fuerzas. Entonces, el abuelo Tracaele, mi chica, pues es muy travieso. Entonces, tú puedes ver que a partir de la cultura mexica no hay esculturas que tengan que ver con la serpiente jaguar. Ujú. ¿Sí? O sea, desaparece esa parte porque él dice, no, solamente, por eso, en tiempos modernos, todo mundo habla nada más de Quetzalcóatl. Todo mundo se refiere a la serpiente preciosa de Quetzal. Todo mundo está en esa parte masculina que es el fuego, porque eso es lo que representa. Ujú. Muy patriarcal, que es lo que comúnmente se habla, ¿no? Que precisamente se elimina la parte femenina. No quería llegar a ese punto, ya que lo refieres, Ujú. pero bueno, se quita esa parte y se establece, vamos a decir, de la parte mexica, un modelo, como lo refieres, patriarcal, donde nada más la cúspide del poder está en el hombre y el hombre se autoproclama Sigua, como un Ujú. grado de Sigua. Por eso, pues ahí está la referencia y por eso hay abuelos, ahorita mis chicas, que toman esa referencia y es válido porque hubo una reforma. Por eso vas a encontrar abuelos mexicas que se dicen, yo tengo el grado de Cihualcóatl. Sí, y también es algo curioso, Jesús, porque no solamente en esta parte de América, ¿no? O sea, en hablar de esta parte mexica, sino que también se da un periodo mundial donde desaparece en esa parte también femenina. Y fíjate que sí, Aquí es la importante en donde ese retorno de lo sagrado que hemos difundido a lo largo de los años es precisamente entrar nuevamente en esas bases filosóficas que precisamente los abuelos con los cuales tú te iniciaste y que vienes siendo heredero, pues está resurgiendo precisamente para volver a ese balance, porque si no estamos equilibrados en uno o en otro, ¿cómo vamos a crear ese ascenso, no? sí, claro, exacto. Y fíjate, que ahorita que dices del retorno de lo sagrado, por eso Antonio Velasco Piña hablaba de ese retorno de lo sagrado a través de la esencia femenina. Y como paréntesis,
Él, todo este tiempo que estuve tratándolo y conviviendo con él, muchas personas podrán imaginar que se refería mucho a lo mexica, pero no. Primeramente, él era de Guerrero, era un olmeca, y él se dedicaba precisamente a hablar de esas bases también encriptadas de alguna forma, pero hablaba de esa parte olmeca. Bueno, mucho, es más, Antonio Velasco Piña, o sea, tuvo mucha referencia y contacto con guardianes olmecas. Entonces, y la verdad, pues también la vida en su momento me llevó a contactar con él cuando hicimos el 2006, que lo invitamos, 2007, que hizo caminata en este Encendidos del Fuego Nuevo, que más adelante lo hablaremos, pero esta conciencia de esta parte de la serpiente jaguar, como tú lo referimos, vas a encontrar monumentos o estelas, ¿sí? O sea, si tú te vas a la parte de Oaxaca o a la parte mixteca, zapoteca, hay monumentos referentes donde se ve una serpiente jaguar. En la misma parte olmeca, ya por ahí pues, hicimos una cápsula, se ve realmente el linaje de la serpiente jaguar, se ve la serpiente que tiene las dos patas en una escultura, ¿sí? En la parte maya hay mucha referencia de este linaje de la serpiente jaguar, empezando por ejemplo, de Palenque, que todo el mundo habla de Pacal. Todo el mundo habla de Pacal, pero nadie habla de su hijo, o sea, Chambalú. ¿Y qué significa Chambalú en chontal? O sea, en maya chontal, Chambalú significa serpiente jaguar. Can Balam, Cham Balum. Ujú, sí, totalmente. Ya es el maya yucateco, Can Balán, maya yucateco, pero realmente la zona ahí es el maya chontal. Entonces, Total, exactamente, el sí. maya chontal, ahí en la parte de Tabasco, la parte de Chiapas, donde realmente, y está la referencia de su nombre, Chambalú. Y Chambalú no le dan tanta importancia, pero Chambalú hizo la arquitectura, hizo muchas cosas en Palenque posterior a su papá, ¿no? Entonces, fue también un gran iniciado que, bueno, después nos daremos la vuelta a Palenque, ¿no? Para hablar de la parte iniciática, pero ahí está, Y de su madre, que precisamente venía de ese linaje. bueno, ya que tocas el tema de la Reina Roja, porque así modernamente le llaman o se refieren, tiene su nombre en maya, que después lo compartiremos, pero la Reina Roja venía precisamente de otra ciudad-estado con influencia olmeca maya, o sea, que es el Cerro del Tortuguero, que tiene mucha connotación, que tiene, ahí viene este emblema del 4 ajao 3 canquín, ¿No? que se volvió muy popular, que se volvió pues toda una cuestión marketing, porque así fue en el 2012. Pero bueno, ahí está esa parte, ¿no? De ese linaje sagrado de la garza blanca, ¿no? Como emblema de sagrado, ¿no? Y bueno, pues, y ahí, y te vas más allá, está los templos de lo que es el concepto de la serpiente jaguar, o sea, entre Guatemala y lo que es, ¿cómo se llama? Chiapas, ¿no? Entonces, o sea, sí hay referencia de este linaje de la serpiente jaguar en la parte maya, en la parte tolteca también, o sea, en la parte tolteca tenemos las dos serpientes que son, y en la parte olmeca, definitivamente por ahí pusimos un video, en el Museo de Coatzacoalcos se encuentra una estela donde tiene esa parte amorfa de estos dos animales, ¿no? La serpiente y el jaguar. O sea, ahí está. Pero bueno, y eso se fue, esos dos linajes guardamos un equilibrio en un pensamiento filosófico de un trabajo de generar la potencia del espíritu en el ser humano. Pero bueno, a llegar nuestros abuelos, todos le echamos la culpa a los abuelos españoles, ¿no? Que quemaron y que pusieron y que transgredieron, pero bueno, los que, vamos a decir, alteraron el orden cósmico, energético, ¿sí? O sea, yo por eso siempre hago énfasis. Somos un pueblo pluricultural, o sea, con diferentes usos y costumbres, ¿no? Entonces,
la parte del último pueblo que peregrinó, que venía del norte, pues era un pueblo, pues sí, un grupo que llegó y supo moverse y supo plantar una estrategia que ahorita llamamos geopolítica, y hizo la reforma, ¿no? En este pensamiento filosófico que le podemos llamar religioso, ¿no? En un momento dado. Pero desde ahí se marcó un desequilibrio con las fuerzas cósmicas. Por eso Antonio Velasco Piño se refiere, ¿no? O sea, todo este trabajo de retornar a lo sagrado, ¿no? O sea, el retorno de lo sagrado a través de esta esencia femenina, ¿no? Pero sobre todo ese retorno de lo sagrado, incluso tiene un par de libros, ¿no? Que se llama Dos Olmecas, Dos Guerreros Olmecas, y otro que habla precisamente a través de este legado olmeca. Pero recapitulando, porque vamos a esta parte final del video, hay mucho material, Jesús, mucho material. Vamos a hacer un segundo video de todo esto, pero recapitulando esta parte, nos mostraste dos figuritas o una serie de figuritas que se encuentran en el Museo de Antropología, ese Prometeo, ¿no? Ese Sí, Prometeo Olmeca. exacto. Eh, Es todo un trabajo, precisamente, no solamente es generar una ceremonia, ¿no? Es, como mencionaba, la parte de la forma, sino que la invitación es ir hacia el encendido de nuestra propia llama interior, esa chispa divina, pero tiene que ver con un trabajo, no es a través de un ritual y vamos un fin de semana, prendemos un fuego y regresamos a la vida normal llenos de tanta emoción y todo esto que has hablado también de la vasija y no se genera un cambio. Y precisamente ahora son tiempos que necesitamos generar ese cambio porque ya nos estarás hablando también en las próximas emisiones cómo también este fuego está dirigido a una fecha, ¿no? Está dirigido al 2027, pero el término final que nos has venido compartiendo también en esta difusión es hacia el 2079. Claro. Entonces la reflexión es, ¿vamos a seguir los seres humanos así, en esta actitud, sin profundizar realmente ese retorno de lo sagrado? Esa No, sería la reflexión. y fíjate que aquí, para ir cerrando el tema, como tú lo refieres, hay mucho que decir, mucho que hablar, pero nuestros abuelos mayas dejaron también, vamos a decir, una referencia, porque son ciclos que se repiten de manera de engranajes, ¿no? A través de este conocimiento, porque hay libros proféticos, podemos hablar de Chilam Balam, de esas ruedas que se van engranajes, del K20 y K24, o sea, que se van complementando uno con otro, pero hay intervalos, por ejemplo, 2026 es el año donde se cierra el atado 19 de 20 de la Xicoa, de la segunda serpiente de fuego del calendario azteca o solar o venusino, como ustedes les gusten llamar. Y el 2027 ya es, ahora sí, el inicio del último atado de 20 de 52, que nos va a llevar al 2079, donde ya estamos en un cierre, pero de un ciclo más grande de 26.000 años, ¿no? Que abraza pues todo otro ciclo de 5.200, de 1.040, de 520, de 52, de 13, o sea, van masando como un reloj, ¿no? De sincronizado. Pero en esta etapa del 2027 al 2079, los abuelos mayas nos refieren que también hay un año importante que es el 2040, donde en el año 2040 va a haber lo que se llama, o que ahorita lo referimos como nombre moderno, una sincronización, una convergencia del espacio-tiempo, ¿sí? En el 2040. Entonces, me han preguntado por ahí, ¿y qué va a pasar? Pues bueno, o sea,
pues van a venir cambios de transformaciones, ¿no? Modernamente le podemos llamar cambios geopolíticos, cambios culturales, cambios étnicos, vienen cambios, como siempre ha habido cambios, ¿no? Se han gestado cambios en cada cierre, pero vivir, o sea, estamos viviendo una época muy privilegiada, o sea, y por eso necesitamos, como tú lo bien refieres, necesitamos, urge que despertemos, urge encender ese fuego nuevo de Chicabán dentro de cada hombre y de cada mujer. Urge empezar a desarrollar la potencia del espíritu en cada uno de nosotros. O sea, es urgente. Algo que también es muy importante puntualizar. Se habla de una preparación. Primeramente es la preparación física, porque somos como ese contenedor, somos ese poposhkomil, ¿no? Que contiene esas fuerzas sutiles, que hay que aprender precisamente a darles ese encauce. Pero mi pregunta también, y yo creo que muchas personas que están viendo este video se preguntarán, cada vez las energías del cosmos se van incrementando, ¿no? Estamos hablando a veces de estas tormentas solares, pero también el centro de la galaxia sabemos y se ha comprobado científicamente que emana precisamente una radiación de, no son estas tormentas solares como las conocemos, o ese magnetismo, es un especial magnetismo que se le llama plasma. Tenemos que prepararnos para saber recibir también esas energías, porque si hablamos que incluso los eclipses, y se aproxima para el próximo año un eclipse, generan también movimientos sociales, movimientos energéticos de la conducta del ser humano. Ahí también tenemos que prepararnos para ser conscientes de poder canalizar esas energías, ¿no? Y es precisamente ese retorno y es el mensaje del retorno de lo sagrado. Claro, por ejemplo, ya vamos tarde, Leobardo. Por ejemplo, no sé si te enteraste, pero la Tierra no nos va a esperar. O sea, la Tierra ya empezó a vibrar de una manera diferente. Como dices tú, la Tierra tiene una energía azul, pero ya, o sea, que le llamamos el efecto Schumann. O sea, ya aumentó, o sea, ya Exactamente. aumentó su nivel de vibración y lo aumentó un poco más arriba. Entonces, la Tierra dice: hijos míos, o sea, como si fuera Tonantzin, Tlali, ¿no? Hijos míos, ¿a qué horas van a despertar? O sea, ¿a qué horas se van a poner las pilas para que hagan su propio trabajo de autoconocimiento? Porque nadie te lo va a venir a hacer. O sea, nadie te va a hacer si tú lo quieres empezar a transformarte. Es una decisión muy particular, muy propia claro, no hay que olvidar que vivimos en un ecosistema social modernamente llamado matriz, por decirlo así, donde los mantienen sumisos, donde nos mantienen distraídos, donde nos mantienen fuera de contexto, ¿no? En esta parte de decir, tú distráete o tú mira ahorita a los influencers, o sea, tú mira acá, tú mira allá, o sea, ahorita tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes ser un árbol, una piedra, un guajolote, lo que tú quieras, tú puedes ser ahora en la modernidad, ¿no? Pero eso es quitarte tu identidad como ser humano que eres. Y como entidad divina también, ¿no? Claro, no, es que van desde ahí van a minar desde adentro como caballos de Troya, de que no desarrolles tu potencia de tu espíritu. O sea, y desafortunadamente el equilibrio cósmico se rompió desde épocas de los abuelos mexicas, que yo los respeto mucho y entiendo a algunos abuelos que se autoproclaman Zihualcóatl, porque bueno, pues sí, hubo una reforma y se reformó muchas cosas y se quedó ya eso reformado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es recuperar lo sagrado femenino, o sea, recuperar ese linaje de la serpiente preciosa del agua azul, que es la serpiente jaguar. Que precisamente son las bases para poder generar este fuego, el fuego interior, que bueno, se simboliza en esta parte ritual
que se va y que bueno, has venido sosteniendo a través de ese legado de los abuelos toyantecas, precisamente olmecas, en donde continuamente, y ya en las próximas emisiones, por favor, quisiera que nos compartieras precisamente más antecedentes de ese historial precisamente que vienes desde el año 2000, 2006, precisamente continuamente, porque eso va ayudando no solamente a la identidad cultural. Creo que debemos de trascender la parte cultural a la parte filosofal, precisamente, en donde necesitamos ese cambio, ¿no? De nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para generar una nueva realidad humana, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el fuego de Chicabán, ¿no? Chicabán significa el retorno de las memorias de nuestros ancestros, vamos a actuar. Claro, y si tú recuperas la memoria de los ancestros, recuperas tu propia memoria divina de lo que tú eres, claro, y activas tus códigos lumínicos de luz de esa parte del ADN, porque ese es el trabajo, que en otras filosofías herméticas, pues se refieren a un trabajo crístico, ¿no? O sea, esa es la parte del trabajo de la cruz, el trabajo de que otros grandes avataras en otras locaciones de partes del mundo pues han hecho, pero también nosotros tenemos nuestro propio avatar, o sea, y ha habido muchos avatares, o sea, el último avatar o el último gran nahual de conocimiento, donde realmente, después hablaremos de la ciudad serpiente jaguar, la antigua Huehuetralpayan, era una escuela iniciática donde se preparaban, o sea, donde se enseñaba el camino iniciático, o sea, y hay investigadores que también lo refieren en un momento dado, donde dice, ahí era una escuela de nahuales, o sea, ahí se preparaba a la gente en ese autoconocimiento para encender ese fuego divino dentro de ti, ese fuego sagrado, ese fuego de Chicabán, llámalo como tú quieras, pero ese es el trabajo, o sea, lograr que puedas divinizarte primero con tus propias energías internas, porque ese es el primer paso, o sea, divinizarte con tus propias energías que tú tienes de tu propio cuerpo. Ese es el primer paso. Después vas a divinizar las energías de las fuerzas cósmicas terrestres y las del cosmos. Ese sería un segundo paso. Y eso en otras escuelas herméticas le llaman pues hacer la gran obra, o sea, ese trabajo iniciático de cerrarlo, ¿no? Que nos llega a través de, pues, muchas escuelas iniciáticas, ¿no? Puedo referirme, por ejemplo, al Sogyet, es una escuela iniciática muy Del antigua, budismo, del claro, budismo. budismo, donde a través de murales, y están en el templo, que ellos están los murales en el templo, nada más, claro, los abuelos budistas no les explica nada a la persona. O sea, ahí es otra forma de metodología que a través de que tienes que meditar, tienes que desarrollar la contemplación, ¿sí? Porque te pasas varias horas contemplando los murales, para que tú a través de un momento de inspiración, cuando estás en esa meditación interior o sea, complementar la contemplación dentro de ti, pueda venir el mensaje de esos maestros que pintaron a través de símbolos el camino iniciático de lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Sí, es muy interesante y hay muchas analogías que también podríamos hablar de todas las culturas, porque también hay todos estos antecedentes que precisamente este conocimiento de la Toyantecayot o Toltequidad, como comúnmente se le está hablando en la actualidad, pues viajó a esos otros 4 rumbos del mundo, se expandió y hoy lo conocemos precisamente gracias a la cultura olmeca, ¿no? Porque esa es la madre de las filosofías que bebió también de esa parte maya, ¿no? Son muy juntas estas dos culturas madre. Quiero agradecerte, Fabián,
pues este tiempo vamos a realizar una segunda entrevista. Hay mucho tema por platicar. Y para finalizar, una recomendación a las personas que han escuchado esta plática y este material, que son parte, solo una partecita de esta parte iniciática, porque aquí hay que entrar a profundidad, pero eso ya lo haces precisamente en los talleres, en los cursos, en los diplomados, que también se ofrece precisamente esa invitación, porque hay cosas que se hablan directamente al interesado. Y la pregunta es, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que requiere una persona para entrar aquí a este mundo? Valor, disciplina, ¿qué es lo que recomiendas? Yo creo que lo bien lo referiste ahorita, ¿no? Que haya interés, ¿no? Porque hay dos formas de entregar el conocimiento y así se ha entregado por diferentes grandes maestros, ¿no? Es la forma pública, que es para, ahora sí, para todo mundo, para Vicente y toda la gente, donde lógicamente, o sea, manejas un lenguaje encriptado, o sea, porque, porque parece mentira, pero no todo mundo quiere hacer un cambio de transformación. Hay gente que está muy arraigada a su área de confort, a ese modelo hedonista de placeres y gustos, y entonces es como, o sea, tú le quieres quitar un dulce a un niño, pues el niño va a hacer su berrinche, ¿no? Entonces, y después se va a poner de rebelde como adolescente, ¿no? Porque está en su área de confort, ¿me entiendes? Entonces, por eso grandes maestros han tenido el cuidado de pues sí, viene una selección, porque pues sí, o sea, tienes que darte cuenta quién tiene el interés y quién no, ¿no? Porque se vale, está el libre albedrío de la gente que pues bueno, pues quiere hacer su vida y a eso mucha gente viene, o sea, en esta experiencia humana experimentar, se vale. Pero ya después de que tú entras, como ahorita, estamos entregando un conocimiento público, un conocimiento donde hemos dado algunas cosas, honestamente, de manera encriptada, o sea, no develada para todos, pero cuando hay gente que tiene interés, por ejemplo, ahorita estamos teniendo un diplomado precisamente de iniciación, que empezamos en el mes de mayo y lo terminaremos en el mes de noviembre, son 6 meses, donde, bueno, o sea, sí, la convocatoria, sí, hubo mucho interés y, bueno, ahorita son más de 60 personas, ¿no? Y la verdad, quiero agradecer a todos porque se han mantenido en esta guerra florida, donde tu peor enemigo eres tú mismo, o sea, se han mantenido firmes de continuar y ya vamos a la mitad del diplomado, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí agradecerles a todos los que están tomando el diplomado, porque esa es ya la parte eh, para los pocos, ¿no? O sea, pues, el conocimiento se comparte de dos maneras, ¿no? La parte esotérica con X y la parte esotérica con S, donde, bueno, o sea, está la parte hacia el exterior, ¿no? Hacia afuera, que es la parte esotérica con X, y está la parte donde ya ves el interés de pocos, donde dice, bueno, estos sí quieren, o sea, entonces a ellos, pues ya los empiezas a abrir más, ya no les hablas de una manera encriptada, ya les hablas de una manera, pues, Directa. directa, y le dices el pan a pan y el vino al vino. Así es. Entonces, el conocimiento está abierto para todos, pero bueno, yo creo que depende mucho del interés de las personas, ¿no? Así es, pues quiero agradecerte esta emisión. Vamos a generar nuevamente otra oportunidad, porque como menciono, esto es muy profundo, muy profundo. Y a través también de las cápsulas vamos a hacer la invitación, ¿no? A través de ambos canales, de la Toyantecayot, a través de nuestros espacios, para que ustedes puedan pues tener precisamente las bases y si están interesados, bueno, pues entonces ya tienen esa referencia a quién dirigirse. Aquí está Jesús Fabián Ortiz, precisamente para poder generar ese cambio, si es que te atreves precisamente a dar ese paso al vacío para poder volar, ¿no? Claro. Y bueno,
próximamente estamos trabajando con la abuela Mayra Arroyo y con la abuela Lulú Duque sobre cómo va a ser el programa, ¿no? El programa para el mes de noviembre de esta ceremonia, que también es abierta, o sea, no solamente para los que están tomando el diplomado, sino está abierta para que puedan participar pues todo mundo que quiera tener esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de cómo sembrar el fuego, esta experiencia de cómo hacer las ceremonias, esta experiencia de rezarle pues ahora sí, a Huehueteo. Y bueno, Leobardo, agradecerte siempre tu dedicación, tu trabajo de investigación, toda esta parte que has hecho, ¿no? No solamente estos temas, sino también de diferentes temas que has desarrollado, ¿no? Que en tu también de llevar este conocimiento, ¿no? Y los diferentes temas que también a través de tus talleres tú expones, ¿no? La verdad, para mí eres una persona muy profesional, una persona dedicada realmente a ir al fondo, a investigar, a verificar lo que está sucediendo, ¿no? Y lo vamos atestiguando, que eso es lo importante, y agradecerte que lo vamos documentando, porque vuelvo a insistir a todas las personas que van a ver este video, hay información que no está en ningún sitio, porque nunca había estado precisamente. Entonces, a través tuyo, como heredero de este linaje, pues lo estás haciendo ya público. Así es que prometemos seguir precisamente con la difusión y vamos a continuar con una segunda o las charlas que sean necesarias precisamente para poder llevar a ustedes toda esta información de transformación del espíritu, como bien se dice, elevar la potencia del espíritu. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Leobardo. Pues estamos a tus órdenes. No me despido y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.